Hola gente, estamos acá y ¿se imaginan dónde estamos? Lean atrás el cartel. Estamos acá en el Parque Nacional Argentino. Hoy vamos a hacer un poco de turismo. En realidad es compra, ¿sí? Porque vamos a comprar el ticket ahora para poder entrar. Hoy vamos a ver Parque Nacional Argentino. ¿Cómo llegar hasta acá? ¿Cuánto nos sale el ticket? Que vamos a ver ahora eso. Todavía no lo compramos. Podemos volver. Si tenemos que pagar en pesos, en dólar, tarjeta de crédito, débito, todo eso vamos a ver ahora, ¿sí? Estamos acá en la fila para comprar el ticket, la entrada. Les cuento que para no hacer la fila puedes comprar esto en la página web del Parque Nacional Argentino. Puedes comprar tu ticket ahí y no hacer la fila. Vas directamente en puerta y entregas tu ticket. De acá acabamos de entrar al parque y nos encontramos con el mapa. Y ahora mucha gente. Pero nos encontramos que el circuito superior y el Garganta del Diablo están cerrados. Así que este video va a ser un poquito más corto, solamente del circuito inferior y bueno, los alrededores del parque. Pero todo bien, vamos. La entrada está 20.000 pesos argentinos, tienen que traer en dinero o puede ser en tarjeta de crédito internacional, ¿sí? La que tengan ustedes. Bueno, les cuento que yo pagué 1.000 porque tengo un DNI de acá, argentino de la región. Acabamos de dar los primeros pasos acá en el parque y recibimos un descuento para el restaurante La Selva, acá dentro del parque, ¿sí? Un descuento no viene nada mal del 10% de los productos que queramos comprar. Compra. Vamos acá y bueno, paré porque se me posó una mariposa acá en la cara. Esto es increíble. Les pido que suscriban al canal y que vean el video abajo con más información sobre cataratas y parque argentino. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bueno, acá estamos en el tren, ¿sí? Nos subimos al tren y vamos a llegar más o menos en 5 minutos a lo que es el primer circuito, ¿sí? Vamos para hacer el circuito inferior. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. El circuito inferior, entrando en el circuito inferior. Vamos a ver qué tal. Les cuento que la temporada ahora está baja, ¿sí? Comienza la temporada baja. Encontramos el viejo Hotel Cataratas, que está acá. Tiene su mega historia desde hace miles y miles de años, ¿sí? Este no es el Hotel Meliá, por supuesto, pero es el hotel histórico acá dentro de las cataratas, uno de los primeros. Y llegamos a esta parte del patio del Hotel Meliá, ¿sí? Que está ahí atrás mío, que es el patio del Hotel 5 estrellas que está dentro de las cataratas, ¿sí? Un dato por si se quieren hospedar acá. Es un dato. Running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. Vamos a hablar un poco sobre algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿quién fue el primer visitante acá en las cataratas? El primer explorador acá en las cataratas en descubrirlas, ¿sí? Para el mundo, fue Álvarez Cabeza de Vaca, ¿sí? Fue un español que descubrió las cataratas para los europeos, en este caso para la corona española, ¿sí? Sabemos que acá en la región vivían las personas, obviamente, son los guaraníes, ¿sí? Que fueron evangelizados por ellos, ¿sí? Por los europeos en aquella época. La historia que vivieron en comunidad los dos grupos, ¿sí? Los europeos y los guaraníes en este caso, que ellos vivían totalmente bien y todo junto y divertido y estaba todo bien. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Es para pensar, ¿no? Es una pregunta, algo que me surgió ahora. Yo pienso que no fue tan así, pero hoy en día vemos acá las tribus y guaraníes y ellos son puros, ¿sí? De su raza pura. Entonces quiere decir que sí, no fueron exterminados en aquel momento como mucho se dice, especialmente por historiadores y epistemólogos. Solamente con ver ya me doy cuenta que ellos no son una mezcla de razas, ¿sí? Ellos tienen su propia raza. Acabamos de llegar acá en la primera etapa del circuito inferior y hicimos una parada, obviamente que para comer algo. Les muestro acá, compré unas empanadas argentinas, que no las como hace mucho tiempo, y un mate cocido. Miren lo que encontré acá, un mate cocido con leche. Es el mate cocido que es el
Brasil sería el chamate, ¿sí? El verde, como el herba 2. Podría ser un poco de herba 12 también. Esto para los que nos miran de Brasil, para que tengan una idea, que acá se llama mate cocido. Y lo más loco e importante acá en esto no es tanto la comida, sino que estamos acá comiendo adentro de una jaula. Porque tenemos muchos coatíes y muchos monos, animales acá sueltos, que nos pueden venir a sacar nuestra comida y nos pueden hacer heridas o morder las manos, los pies. Bastante loco, pero estamos comiendo dentro de una jaula. Me siento como Jurassic Park. As the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Asomando al ojo, estamos cerquísima de las cataratas argentinas. ¿Vemos acá? Estamos acá a 5 pasos de estar más cerca que nunca de las cataratas y en sus caídas de agua se escucha el ruido muy fuerte y nos vamos a mojar un poco. Bueno, gente, estamos acá en el corazón del circuito inferior y escuchan, o me escuchan, pero este es un ruido tremendo. Les cuento que yo estuve acá hace 5 años atrás y tenía muchísima más agua que ahora. Ahora tiene agua, pero antes tenía mucha más. Así que estamos en una época, aparte de temporada baja, está un poquito más seco, ¿sí? Seguimos nuestro camino hacia el circuito inferior, final del circuito inferior. Bueno, gente, llegamos acá como al punto, que es el punto de encuentro del circuito inferior. Atrás mío, a mi derecha, está las cataratas brasileñas. ¿Sí? Podemos ver, se puede ver desde acá las personas en la parte de la baranda, en el balcón. Vemos a la derecha, está el balcón en las cataratas del lado brasileño, ¿sí? Acá estamos en el lado argentino. Después vamos a descubrir un poco más sobre el lado brasileño. Acá tenemos la isla, que antes se podía entrar a este lugar. Ahora no, solamente desde acá lo vemos como balconeamos en las cataratas. Y tenemos por la derecha, llegamos a la Garganta del Diablo, que en este caso está cerrado, ¿sí? No vamos a llegar hasta el punto de Garganta del Diablo, pero vamos a hacer todo el circuito inferior y superior. Esta es la bajada, la entrada, la bajada para el circuito Macuco Safari. Es un circuito privado, hay que pagar un poquito más. Alrededor de 60.000 pesos, 350 reales. Para hacer el recorrido de Macuco Safari sobre el río, ¿sí? Sobre el río hasta llegar debajo de algunas cascadas. Algunas se pueden, otras no, ¿sí? Esto es de mano con guías y profesionales, obviamente, que los van a llevar hasta la cima y debajo de las cataratas. Bueno, acá hicimos más, caminamos un poco más y encontramos el Salto Chico, que es este. Creo que hoy va a ser lo más cerca que vamos a estar de una cascada, porque el resto está está cerrado y está en construcción. Yo no sé si por la crecida que hubo hace unos meses anteriores. Vamos a llegar allá arriba, es el circuito superior. Así que vamos a ir ahora para allá y vamos a ver qué tal se ve de allá para acá. Bueno,
gente, estamos acá en las cataratas argentinas. Les voy a pedir que se suscriban al canal de Melina Guía y les voy a pasar también mi Instagram, ¿sí? Que es Melina Provenza. Ahí van a poder tener un poco más de información sobre lo que hago y en los proyectos que me dedico. Tenemos más o menos 35 grados acá en el parque. Llegamos a este punto que es como un balcón de las cataratas. Súper recomendado. No llueve acá, ¿eh? Tenemos mucha agua por acá. Y se nos hace un arco iris, ¿eh? Muy selvático esto. Esto es amazónico, te diría. Llegamos a este punto de las cataratas, que es el más cerca que vamos a estar de las cascadas, les digo, porque el resto está cerrado el día de hoy. Bueno, gente, llegamos acá lo más cerca de las cataratas posible, que es esto, lo que estamos viendo acá. Y les cuento que los demás circuitos están cerrados. Por lo general, caminar acá son 4 horas, de 3 a 4 horas en todo el parque. Pero en este caso caminamos, son 2 horas y media. Ya estoy un poco cansada, así que vamos a hacer el circuito superior y salir, regresar en el tren o caminando, porque se puede volver caminando también, hacia la salida. Bueno, estamos llegando al final de este video y les recomiendo el Parque Nacional Argentino. Súper recomendado para venir en temporada alta, temporada baja, cuando quieran. Las puertas están abiertas todo el año. Les pido que se suscriban al canal de Melina Guía y para seguir viendo más información de turismo y de compras. Adiós.